Saludos para Cristo, estamos aquí en el programa compartiendo contigo. Este hermano Sandy Aquino que está aquí con Dios con nosotros. ¿Cómo está Sandy Aquino? Amén. Muchas bendiciones, su hermano Sandy. Estamos aquí compartiendo contigo. Ese es el programa. Aleluya. Estamos aquí traer una palabra de parte de Dios a esa comunidad de fe que va a estar escuchando en esta preciosa noche. Así que muchas bendiciones. Amén. La gente también circular nos sigue, Sandy, ya que el evangelio se ha expandido a toda nación, a toda criatura. Y qué bueno que nos tiene aquí para compartir esta palabra. Amén. El tema de la salvación. Mucha gente se pregunta, ¿cómo seré salvo? ¿De qué manera podré yo salvar mi alma del infierno? La gente cree que es del infierno, muchos creen que es de la certidumbre de que se vive en esta tierra, ya que en esta tierra se vive depresión, se vive maltrato, un sinnúmero de situaciones difíciles. Amén. Sí, vemos como la persona en su falta de conocimiento piensa que la salvación se obtiene después de la muerte. Sabe que hay personas que en su falta de conocimiento dicen, bueno, después que yo muera me van a rezar un Padre Nuestro y me van a sacar de ese lugar Ahí están, de tormento. O sea, ellos le dicen purgatorio. purgatorio. Y en cierta parte ellos tienen razón, en cierta parte, porque ellos dicen que lo van a sacar de un lugar de tormento. Pero ellos no entienden que ese lugar de tormento es el infierno, que no es un purgatorio. Y conforme a lo que dice Hebreo, que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio, o sea, nos damos cuenta que después de la muerte no hay oportunidad, que la oportunidad está ahora. Entonces yo no me puedo arrepentir de porque yo me muera. Imposible. Entonces, eh, ¿qué base bíblica hay para yo aprender o yo como te digo, encontrar otra alternativa para yo poder salvar? Amén. Aquí en el libro de Juan, capítulo 3, hay una puerta para la salvación. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios el mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, aquí vemos la primera puerta que se abre a la salvación. Dios envía a su Hijo, o sea, vino a pagar por nuestro pecado. Porque cuando Cristo va a la cruz, el propósito de ese sacrificio es pagar por nuestro pecado. O sea, que ahí tenemos la puerta abierta para lo que es la salvación. Okay. Y él mismo se presentó como la puerta. Y yo soy la puerta y que por mí entra, será salvo. O sea, que Cristo es la puerta a la salvación. O El sea, primer sacrificio fue la muerte. Y ahora nos toca a nosotros aceptar ese sacrificio. para yo poder salvarme tengo que aceptar a Cristo obligatoriamente. Aceptarlo en tu corazón. La Biblia dice que el que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice Romano, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo, por ejemplo, una persona que no tenga este conocimiento se puede salvar? Eh, es importante entender esto, que cuando Cristo viene a la tierra, Él toma 12 discípulos. Dice que Él los formó para que hicieran discípulos. Hoy en día ellos no están, los apóstoles no están, pero estamos nosotros. O sea que la misión de nosotros como hombres de Dios o discípulos de Dios es llevar ese mensaje de salvación a la persona para que ellos puedan entender el plan de salvación. O sea, que una gente no se puede salvar por sí sola. No es imposible. Ok. Tiene que escuchar la palabra. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero una persona que, eso es bien, ¿verdad? Porque si no escucha la palabra es imposible que se puedan salvar, porque no van a entender ni van a saber cuál es el camino. Entonces, para las personas que son incrédulas, así, que son gente atea, que le han pasado muchas situaciones, y la gente a veces cree que Dios no existe. Pero esa persona, para poder salvarse, ¿qué debe de hacer en un momento determinado? Bien, la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, hay un momento, y lo podemos ver en el libro de Mateo, donde habla cuando Cristo está en la cruz, que hay dos ladrones.
Ok, sí. Que hay uno que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. O sea, este hombre tomó un acto de arrepentimiento. Inmediatamente Cristo le dijo, desde ahora estará conmigo en el paraíso. Y eso fue en segundo que pasó eso. Invocó, él creyó que él podía salvarlo y literalmente el hombre fue salvo. O sea, en reconocer con el corazón, aún en el instante de la muerte, es posible salvarse. Eres salvo, porque aquí vemos que él reconoció a Jesús. Entonces Cristo le dice, desde ahora, eso, o sea, que eso pasó en segundo. O sea, tú puedes tener la salvación en segundo. En tu boca dice la Biblia que está la palabra. En la boca de Con la la boca se confiesa para salvación, y en el pero tienes que corazón. creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Ok. Entonces cuando Pedro predica, veo yo que se ganó muchas almas para el Señor, ¿verdad? Sí. Si aquí vemos, Pedro predica la palabra y 3.000 personas aceptan a Cristo. Jeremías. 3.000. O sea que vemos que la palabra que Pedro habló impactó la vida de esa persona, de esas 3.000 personas. Ellos sintieron el impacto del Espíritu Santo por medio de la palabra que le estaba dando. Y el mismo Espíritu lo convenció. Porque hay algo que dice que el Espíritu que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. O sea, cuando Pedro predicó la palabra, el Espíritu convenció a través de esta palabra lo que Pedro le estaba hablando a él. Y el Espíritu, ¿qué es lo que es el Espíritu? O sea, el Espíritu Santo, él es que redarguye al ser humano de pecado. O sea, él es que te hace entender cuando tú estás mal. A veces hay personas que al no conocer esa persona del Espíritu Santo, a veces sienten remordimiento y dolor. Y es el mismo Espíritu redarguyéndolo, o sea, dándole a entender, mira, lo está haciendo mal. El camino que tú llevas no es correcto, cambia de camino. O sea, ahí vemos cómo el Espíritu está actuando en la vida de esa persona para tú tomar esa decisión de aceptar a Cristo. Entonces el Espíritu me puede hablar mi conciencia, para yo poder cambiar. Claro, porque tú tienes un espíritu que Dios puso en ti. Entonces a ese espíritu que Dios le habla. El espíritu habla a tu espíritu. Por eso le dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ese es el chip con el cual Dios se comunica por medio del Espíritu Santo, nuestro espíritu. Un chi. Es como el chip que tiene tu celular, que es donde te entran la llamada. Entonces nuestro espíritu viene siendo ese chi, el Espíritu Santo es el que llama, por eso le dicen en Apocalipsis a una iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, está tocando su espíritu. Mi espíritu en mí, ¿qué es? El espíritu en ti. O sea, el espíritu es el que Dios sopló en el hombre. Ok, ya. Es donde Dios trata con el ser humano. Ok, es que yo tengo un espíritu, ¿verdad? Tú tienes un espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo. Una alma en un cuerpo. Entonces, Y qué es lo que es el alma entonces? el alma es donde la persona tiene los sentimientos, la voluntad. O sea, mira algo, el alma es la que se va a salvar. El espíritu está salvo como quiera, porque dice que el espíritu va a Dios que lo dio. Pero Ok. Dios puso ese espíritu para que cuando el espíritu le comunique a ese espíritu, entonces el espíritu le va a comunicar al alma. O sea, la información que el Espíritu Santo le da a tu espíritu, esa información se la manda el alma. Date cuenta que David en un momento de pecado dice, la misma alma estaba clamando dentro de él, alma mía, saca mi alma de la cárcel. O sea, el alma de David estaba hablando por su boca. Dijo, Señor, saca mi alma de la cárcel porque quiero adorarte. O sea, aquí vemos que el alma de David estaba atrapada por un pecado. Sí, porque se habla de cárcel, se habla de una prisión, ¿verdad? Exactamente. O sea, el Cuando, pecado viene siendo ok, una prisión espiritual. Es por eso que Isaías dice, hablando de Satanás, que a su preso él nunca le abrió la cárcel. O sea, personas que están presos en cárceles espirituales, Satanás nunca se lo abrió. Pero entonces cuando Cristo viene, dice la Biblia, que él vino a sacar de la cárcel los que estaban encarcelados. O sea, que estaban en prisiones espirituales. Y es donde dice el Espíritu del Señor te sobre por cuanto me ha ungido para predicar buena nueva de salvación, para sacar de la cárcel, para libertar a los oprimidos. Sabemos el trabajo que hacía Cristo para sacar a esa persona de ese error, o sea, de idolatría, de santería, de hechicería,
los ladrones, esas eran cárceles espirituales donde ellos estaban. Pero si una persona acabó de imágenes, no se puede salvar. Así mismo tú no puedes salvarte. Así mismo. Tú mismo no puedes salvarte. Una religión no te puede salvar. Ok. ¿Y qué es lo que salva entonces? Lo que salva es tú aceptar la palabra de Dios en tu corazón. La Biblia dice que la palabra son espíritu y son vida. O sea que cuando la palabra llega a tu corazón, ellas te dan vida, te transforma. En Juan capítulo 15, vemos cuando Jesús está enseñando a los discípulos que él le dice, ustedes están limpios por la palabra que le he hablado. O sea que la palabra lo que hace es una limpieza espiritual, limpia nuestro espíritu, nuestra alma. Esa palabra va entrando y dice que es como una espada de doble filo que penetra, o sea, va cortando el odio, el rencor, Amén. corta Sí. la idolatría, la hechicería, Ok. que está en nuestro espíritu. Esa es la palabra la que corta todo eso. Entonces, Es una espada. yo pienso mucho en una cosa. Por ejemplo, yo pienso en hacer un daño a alguien, a un familiar mío, lo que sea. Entonces, para yo poder arrepentirme de ese mal que yo quiero hacer, si no tengo voluntad, ¿a qué le voy a ocurrir para poder no hacerlo? Mira, cuando una persona está haciendo algo mal, su conciencia le da a entender que lo está haciendo mal. Okay. Entonces, por eso que la Biblia dice, arrepentíos y convertidos. O sea, arrepentido es sentir dolor y tristeza por algo malo que tú estás haciendo. Convertirte es cambiar de camino, cambiar de posición, cambiar de mentalidad. O sea, que si tú hacías cosas malas, ahora tú vas a pensar hacer lo bueno. Ese convencimiento me ayuda a mí a no hacerlo mal. El convencimiento y el conocimiento de la palabra también, porque ahí entra lo que es tú comenzar a estudiar la Biblia, tú vas a comenzar a entender lo que es bueno y lo que es malo, porque es un proceso. Entonces, ¿cómo tú ves una sociedad tantas cosas negativas que están pasando hoy en día? Y yo veo que hay mucho atraco todavía, hay muchos robos, mucho de todo. Y yo diría, hay mucha gente que piensa, ¿y dónde está Dios en estos asuntos? Mucha gente lo dice y mucha gente lo piensa. Sí. Porque Dios no interviene donde una persona inocente va a ser atracada y le van a dar los tiros, o lo van a matar, lo van a agendarle, o lo que sea. Mira, sabemos que hay dos reinos, este reino de la tiniebla, que es que gobierna Satanás, y este reino de la luz, que es el de Cristo. Entonces Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, por eso tú puedes ver atraco, puedes ver muerte, porque el mundo está bajo el maligno. Cuando habla el mundo, estamos hablando de personas que no tienen a Dios en su corazón, personas que no les sirven. Satanás lo controla y lo domina. Wow. Hay espíritu de droga que lo controla, hay espíritu de suicidio que lo controla. Tú ves que el padre mata a la hija, el hijo mata al padre. Son espíritus movientes. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. O sea, ahí tú puedes ver lo que tú estás viendo de muerte, de atraco y toda esta cosa. Te lo revela Juan 10:10. Con muchas cosas, porque Yo siento la presencia de Dios muy fuerte cada aquí. día más se aumenta las cosas negativas. Y no entiendo cómo es. Sí, porque está ahí. Lo que pasa es que la persona no entender ese mundo espiritual. Tú ves que personas que dicen, wow, yo no quería matarlo. Sí, yo he visto eso en noticias a veces, que yo ¿Tú me veo entiendes? personas que arrepentían después de haber hecho un hecho. Y yo digo, acá, ¿por qué se arrepiente? Sí, porque después que el espíritu usa a la persona, sea un espíritu de suicidio, de muerte, ese espíritu suelta a la persona. Ok. Es como cuando nosotros estamos hablando que el espíritu nos da palabras de ciencia, de sabiduría. Es el espíritu que está actuando a través de nosotros, el Espíritu Santo. Lo mismo pasa con el espíritu de la tiniebla. Por eso la Biblia dice que el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. O sea, está hablando de espíritu de la tiniebla que se mueven. Tú ves que las personas atracan, roban, matan, porque son guiados por ese espíritu. Ahora nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Nos guía a hacer lo bueno, nos guía a hacer el bien, nos guía a amar a nuestro prójimo, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero el que no es guiado por el Espíritu Santo está siendo guiado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, el príncipe actual de la potestad del aire, ¿cómo él comienza en mi vida a tener efecto? O sea, ¿cómo yo comienzo a obedecerle a él sin darme cuenta? Porque a veces yo digo que una gente que se arrepiente después de haber hecho un hecho es porque él no estaba consciente de hacerlo, digo yo, tú sabes.
Tú sabes que espiritualmente la persona está dormida. Por eso tú ves que Pablo dice, levántate tú que duermes, despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que la persona cayeron en un estado de sueño espiritualmente hablando. O sea, el pecado lo que hizo que durmió la persona. Entonces, Cristo cuando viene a despertar al ser humano. Despertarlo a una conciencia de lo bueno y lo malo. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace en la persona. Por eso tú ves que hay personas que robaban, que mataban, y ahora tú lo ves amando a la persona, ayudándolo, porque fueron despertados. Porque el que está dormido, una persona lo puede mover para donde quiera, entonces eso es lo que el enemigo hace. Cuando una persona está dormida espiritualmente, el enemigo lo mueve a cualquier cosa, a robar, a matar, a atracar, y a hacer tantas cosas que nosotros podemos ver hoy en día. A través del habla, ¿verdad? Porque cuando tú me convences a mí de algo es porque tú me tienes que hablar y convencerme. Claro, Y yo obedecerte a ti, digo yo, ¿verdad? claro. Sí, porque mira, el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Lo mismo pasa con el espíritu de la tiniebla. Tú quizás no lo oyes literalmente. Incluso yo he escuchado personas que escuchan voces. Yo tengo un amigo que él me dice que una vez estaba él en una cuarta planta y algo le decía que se matara, que se tirara. Ay, santo. Y él quería hacerlo, pero algo le decía que no lo hiciera. O sea, ahí estaba el espíritu de Dios y estaba el espíritu de la tiniebla. El espíritu de la tiniebla le decía que se tirara, pero había otra voz que le decía que no. O sea, había una guerra de espíritu había ahí. Entonces tú ves personas que quieren suicidarse y sienten una voz interna que le dicen no lo haga. Ahí está Dios por medio del Espíritu Santo tratando con esa persona. Porque son espíritus invisibles. Por eso Pablo dice, hablando en el libro de los Efesios, dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. O sea que estos demonios son los encargados de tener al mundo como lo tienen, en robo, atraco, muerte. Y las personas ceden a ellos porque no conocen a Dios. Por eso que cuando tú conoces a Dios, ya tú comienzas a actuar de otra forma, porque ya tú despertaste. Tú fuiste despertado a la conciencia. Wow. Eso es importante, despertar, porque ¿cómo yo no me dejo dominar de un espíritu? Despertando solamente. Despertando. Y para allá, Entrando en un estado de conciencia, porque estás dormido, estás inconsciente. Cuando tú despiertas, entra en conciencia. o sea, que cualquier cosa te puede pasar en el sueño. Es verdad. Hay gente que tiene pesadillas, no quieren tener. ¿Tú me Y entiendes? la tienen por causa de que no se pueden, no tienen dominio sobre sus sueños. Si tú estás durmiendo, cualquiera te puede matar, pero si tú estás despierto, ¿no? También. Entonces eso pasa con los seres humanos. Al estar dormido, Satanás lo mata, le roba, le atraca y hace muchísimas cosas con él, porque están dormidos. Por eso la Biblia dice, Jesús dando una enseñanza, que hablando del ladrón, que tú tendrías que velar para que el ladrón no mine tu casa. O sea, cuando habla de ladrón está hablando de Satanás, de espíritu de la tiniebla. Porque sí. Dice, velaría y no dejaría minar tu casa. ¿Qué es minar una casa? Un ejemplo, aquí pueden entrar muchas cucarachas, pueden entrar muchos ratones, pero si tú estás despierto, tú lo vas a sacar para afuera. O sea, que cuando tú estás despierto, velando en el espíritu, cualquier demonio de suicidio, de malos pensamientos, tú lo vas a sacar y no vas a dejar minar tu casa. No, no lo vas a dejar entrar a tu vida espiritual, a tu espíritu. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué debo de hacer yo para estar despierto? Lo primero es conocer a Dios. Acercarte. Acercar, la Biblia se acercaba a mí, yo me acercaré a vosotros. Okay. Ese es el primer paso, tú tener esa comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú estás despierto. Date cuenta de algo, que Israel, el pueblo de Dios, llega un momento donde llega el profeta Joel, creo que es, y el sacerdote, creo que era Zacarías no, Josué era el profeta y el otro era Pero va a ver. Zorobabel. Date cuenta que cuando el profeta llega con una palabra de despertar. Y dice que primeramente despertó a Zorobabel, que era el gobernador, y luego despierta a Josué, que era el profeta, el sumo sacerdote. Hijo de Salatiel. Entonces dice, y luego despertó el espíritu del resto del pueblo. Date cuenta que ahí estaban en todo dormido espiritualmente hablando. Wow. Despertaron. O sea, ¿con qué despertó? Fue con la palabra. La palabra despierta el ser humano. La palabra te despierta.
Pero si no escuchamos palabras de vida, entonces estamos durmiendo, como que. dormido. Entonces, ¿qué tú me dices a mí cuando hay eh, alguien predicando con palabras muertas? O sea, que palabras que no pueden despertar a nadie. Entonces, ¿cómo la damos en ese sentido? Mira, eso es un buen punto. Cuando tú hablas de palabra, la palabra despierta. Lo que no despierta es las escrituras. A las escrituras. ¿Y O cuál es la sea, diferencia? cuando habla de palabra, está hablando palabras reveladas. O sea, escrituras reveladas. Ok. Esa te despierta. Ahora, cuando tú hablas de escritura sin revelación, tú no vas a despertar a nadie. No va a haber un impacto. O sea, que la escritura es lo que está escrito ahí. Claro, tú lo que estás leyendo, pero detrás de eso está la revelación. Entonces, esa escritura no tiene poder. No, en sí no tienen poder. Lo que tiene poder es la esencia de lo que ella habla. O sea, la esencia es La revelación de ella. lo que tú entiendes. Lo que se te revela en la escritura. A lo que ella te hace entender a través de Exactamente. su espíritu, ¿verdad? El espíritu te revela la escritura. Entonces esa escritura se vuelve palabra. Palabra. Date cuenta que cuando Dios creó la tierra fue con palabra. Sí, porque yo leí en Génesis uno que dice, y dijo Dios, Palabra. y dijo Dios, y dijo Dios. Incluso mira, esa piedra que tú ven ahí no son piedras, son palabras. Esa piedra. Esas piedras son palabras. ¿Y cómo? Sin palabras. Porque declaró hágase una piedra. Dios declaró que hace una piedra. Hágaselo. Esos palos no son palos, son palabras. Todo lo que nosotros vemos en nuestro alrededor son palabras. Todo se creó por la palabra. Lo único que no se creó por la palabra fue el hombre. El hombre. El hombre. Mira, en una ocasión, un pastor muy conocido le dice, Señor, ¿qué es eso que tú ves? Él le dice, es una piedra. Y el Señor le dijo, no, eso no es una piedra. Y dice, entonces, ¿qué es? Eso es una palabra. Ay, santo. Sí, Hay porque muchas cosas misteriosas en la vida, es cierto. son misterios. Por eso la Biblia eh, nos habla que son misterios. Y pues yo puedo entender eso entonces, ¿cómo me hago yo? Comunión con el Espíritu Santo, tener una relación, porque Él es el que te revela. Por eso dice que Él te guía a toda verdad y a toda justicia. Pero para yo tener una comunión tengo que estar apartado entonces. Claro, tiene que estar apartado del pecado, apartado de todo lo que a Dios no le agrada. Cuando tú tienes, por eso tú ves que los hombres de antes, de la antigüedad, tenían un contacto fuerte con el mundo espiritual. Eso veía yo, que esta gente, Eliseo, Elías, todos esos profetas estaban siempre como trancados en cueva y cosas. Sí, porque la soledad te lleva a ti a conocer más a Dios. Date cuenta que cuando Moisés se fue al monte, se les reveló la palabra En el monte. y bajó transformado. Dice que vino, cuando el pueblo lo vio, tuvo que taparse el rostro. O sea, que cuando tú tienes esa intimidad con Dios, cuando tú te trancas con Dios, tú lo que haces es meterte en una atmósfera tan sobrenatural que la gente no te ven a ti. Santo. La gente ven a Dios a través de ti. Por eso es que cuando estaban apedreando a Esteban, lo veían como un ángel Arqueo. Ah, ese fue que mataron en los hechos, ¿verdad? en el libro de los Hechos. Pues estaba predicando fuerte, predicaba Y fuerte. mira, era tan fuerte la comunión que ese tipo tenía, que cuando le tiraban la piedra, él no veía piedra, veía los cielos abiertos. Aleluya, ¿verdad? Él veía la gloria de Dios. Ah, pues cuando le dio fuerte. Eso es, mira, yo siento a Dios. Cuando tú tienes esa intimidad tan fuerte con el Espíritu Santo, tú no vas a ver pedrada, tú vas a ver gloria. Ay, Tú vas a santo. ver el poder de Dios. O sea, la pedrada tú la vas a ver como algo que te va a elevar a lo sobrenatural. ¿Y por qué esos hombres así de antes que aguantaban pedra y de todo, hasta morían por ahí, señor? Hoy en día hay pocas personas así. ¿Tú sabes por qué esos tipos aguantaban tanto golpe y pedrada? Porque ellos murieron a ellos. Murieron a ellos mismos. Ellos murieron. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Sí, Pablo se murió para el mundo. Pablo decía eso y que ya no vivo yo, más que todo del ¿Tú me mío. estás entendiendo? Ya Pablo dice, ya yo no vivo aquí. Eso es difícil, varón. Eso es algo que te va a costar mucho. Una de las cosas que te va a llevar a ti a una... Por eso Cristo habla de la negación, niégate a ti mismo. Y cuando tú te niegas a ti mismo, tú te niegas a los deseos de la carne. Wow, Te niega el progreso, te niega a tu futuro. eso es difícil, líder, porque yo quiero ser rico mañana. Un ejemplo. Entonces, ahí mira, la Biblia tiene código para ser rico. También. Dice, buscar primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Entonces tú me estás hablando ahora de negarme, ahora que me va a llegar cosas, ¿y cómo es esto? Cuando tú te niegas, es cuando tú dices, yo me voy a negar lo mío para yo encargarme de lo de Dios. En una ocasión, creo que fue Pedro que le dijo a Jesús, Señor, pues nosotros lo hemos dejado todo. Acuérdate que Pedro dejó un barco lleno de peces. Sí, yo me acuerdo que hicieron un milagro de una peja y una cosa, y se metían en una red. Oye, el tipo le llenaron el barco lleno, y cuando el tipo tiene más bendición, es donde dice, y dejándolo todo, siguió el maestro. Pero luego más adelante, en una reunión que estaban ellos, le dice a Jesús, le tiró un gancho. Le dijo, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué tú nos vas a dar? Wow, ¿Qué le dijo él? 100 veces más que en la tierra y luego te doy la vida eterna. santo. O sea, está hablando de una totalidad, una bendición completa. No di que es una bendición a medio. Te va a dar el 100%. Mira, nosotros a Dios le damos el 10 y él nos da el 100 a nosotros. Y hasta el 1000%. Santo. ¿Tú me estás entendiendo? Es que la gente a veces tiene temor de soltar cosas, Eso es falta de fe. falta de fe. Cuando tú no tienes fe, tú te cohibes de recibir cosas de parte de Dios. ¿Cómo así? Claro, mira, cuando tú tienes la fe, hay algo que dice la Biblia, que la fe mueve la montaña. Y la montaña son los obstáculos que no te dejan ver la bendición. Wow. Cuando tú tienes fe, tú vas a mover lo que te está quitando la visibilidad de la bendición que está delante. Eso hace la fe. La fe quita los obstáculos. La fe te hace ver el carro que la gente tanto quiere, te hace ver la casa, te hace ver el negocio. La falta de fe viene siendo como una ceguera espiritual. La falta de fe te hace no ver nada. No te hace ver nada. Mira, yo hablo de una fe que le llaman la fe delivery. ¿Cómo así, varón? ¿Qué La es? fe delivery es esta. Que tú quieres algo y lo manda a pedir, te llega a tu misma casa. Te llega, tú pidiéndolo así en oración. Tú pidiéndole. Yo le he pedido a Dios específicamente dinero y me llega eso que yo le pido. Santo. Mira, una vez yo le dije, Señor, yo quiero $100 y quiero que toque a fulana en Estados Unidos. Oye, Y oye cómo Dios hizo. Dios trata con un profeta, amigo mío, que ella tiene una bendición en su casa que dan, en revelación. Y cuando él la llama, dice, sí, yo tengo $100 para el varón de Dios, lo mismo que yo le estaba pidiendo. santo. A eso yo le llamo la fe de libre. Fe delivery. Yo nunca había oído eso, ¿no? Es una locura. Sí, hay muchas cosas raras en esta vida. Sí, porque mira, la Biblia dice que el evangelio, la palabra es locura para lo que se pierde. Pero Locura. dice Pablo que a Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Sí, porque yo escucho mucha gente predicando cosas raras que uno dice, mira, ¿qué es lo que está hablando? Porque es que ¿Qué locura es? son cosas como que no me caben en la mente humana. Sí, sí. Yo siempre he sido una gente muy, que tiene mucha razón, una persona que piensa mucho. Y yo te veo a ti predicando así, yo digo, wow, pues, esta persona tiene muchas cosas raras, que predica cosas raras. Sí, Y eso porque- llama la atención a la humanidad. claro, Yo digo, wow, pero la humanidad necesita hacer lo que tú estás diciendo, despertar. Que eso es muy importante porque muy es un importante. mensaje que me ha llegado a mi corazón. Yo digo que yo necesito despertar. Es que ahí es que está todo. Yo necesito despertar, yo necesito tener fe. Mira, la fe es algo tan sobrenatural, que la fe te hace ver las cosas. Por eso dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando tú tienes fe, tú ves la cosa. Cuando tú tienes fe, tú estás seguro de la cosa, que las cosas están llegando a tu vida. Santo. Porque es una combinación de creer y ver. O sea, cuando tú hablas de fe, está hablando que tú estás seguro que lo que tú estás pidiendo te va a llegar y que ya tú lo estás viendo. Que ya lo estoy viendo. Por eso dice la Biblia que Moisés se mantuvo viendo el invisible. ¿Cómo es eso? Oye, Moisés estaba viendo a Jesús y Jesús todavía no hubiese venido a la tierra. A Jesús. Por la fe se mantuvo mirando el invisible. Dice que él decidió ser maltratado con los hebreos antes de gozar de los deleites de los egipcios, porque se mantenía mirando el invisible. Ven acá, entonces, si es invisible, ¿cómo se puede ver? Tú lo puedes ver en el espíritu a Dios. En el espíritu. A Dios no se puede ver físicamente, porque Él es un espíritu. Santo. Pero en el espíritu tú puedes verlo, tú puedes percibirlo. Ok. Ahora, para la gente ver a Dios a través de nosotros. Por eso que Cristo
se hizo carne, la imagen de Dios invisible. Sí. O sea, Eso es muy importante. cuando tú formas a Cristo en ti, la gente no te van a ver a ti, van a ver a Cristo. Por eso que tú ves que Pablo dice que él le oraba a Dios hasta que Cristo fuera formado en ellos, En las iglesias, a la iglesia. en aquellos tiempos era fuerte el asunto. Ahora, ¿cómo se forma a Dios? A Dios se forma por la palabra. Pues la palabra. Leyendo muchas palabras. Cuando tú lees mucho la Biblia y te metes en estudio profundo, tú comienzas a formar a Dios en tu vida. O que es una relación fuerte. Ahora, Dios no se forma por fuera, Dios se forma por dentro porque Él es espíritu. Wow, eso yo no sabía, ¿no? Es el hombre interior el que se forma. Eso es muy Entonces, el hombre natural lo refleja. Date cuenta que cuando Cristo formó a los 12, le dicen los guardias, pero tú te comportas como es, tú hablas como es, ¿Te parece a él? te parece a él. Sí, decía yo. Cuando a Jesús lo fueron a buscar preso, Judas tuvo que besarlo porque no se podía identificar cuál era el uno del otro. Se parecían toditos. Aleluya. Entonces Judas tuvo que besarlo Puede identificar. para identificar quién era Jesús. Está fuerte. Porque fue una metamorfosis que hubo entre esas personas. Wow, nada, mucho gusto, Sandy, hablar con usted y compartir esta palabra aquí a cada una de esas personas que nos están oyendo. Y yo creo que se da mucha bendición para mí. Amén. No, yo he sido edificado en esta noche. Y yo he recibido muchas palabras hoy en día, gracias a Dios y a usted. Nada, cada persona ahí que vaya recibiendo esta palabra y orando por cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tuvo este episodio compartiendo contigo. Amén. Muchas bendiciones y yo sé que hay personas que van a ser tocados por el poder de Dios y muchas personas van a aceptar a Cristo en su corazón. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así que Dios te bendiga y la paz de Cristo. Shalom. Shalom.